Hola, buenos días. Os hago este vídeo para explicaros los casos prácticos de los temas de urbanismo que vamos a realizar y que vais a tener que entregarme en este nuevo cuestionario que os he puesto en la plataforma. Tenéis el documento de casos prácticos en el apartado del tercer trimestre de la plataforma. Y el cuestionario es igual que el de los temas anteriores. Es un cuestionario que tiene varias preguntas donde tenéis que resolver tanto el vocabulario como los casos prácticos que explicaros a continuación. Son un total de 6. Y bueno, voy a intentar explicaroslo de la manera un poco quizás desordenada, pero vais a daros cuenta cómo es la mejor manera de entenderlo. En este primer caso tenemos un mapa donde nos muestra la jerarquía urbana expresada con este tipo de gráficos como cuadraditos, ¿no? Donde nos encontramos en la leyenda. Vemos aquí arriba lo que corresponde con metrópolis nacionales, metrópolis de secundencias pequeñas y medianas. Y luego, si por un momento nos fijamos en el mapa siguiente, vais a ver cómo el siguiente mapa es un mapa muy parecido, salvo que en este caso no se nos está expresando la jerarquía o el rango de las ciudades, sino que lo que aquí no se nos está expresando es la cantidad de población que tiene cada ciudad. Esto es muy importante porque os va a servir de ayuda para contestar a una pregunta que vamos a ver a continuación, ¿no? Si os fijáis, vemos cómo son dos mapas muy similares aunque representen cosas diferentes. Si os fijáis aquí en la jerarquía urbana, pues las metrópolis nacionales como pueden ser Madrid o Barcelona se corresponden al mismo tiempo con las ciudades que son más pobladas, ¿no? Si nos fijamos en las ciudades que tienen un poquito menos población que Madrid y Barcelona, vais a daros cuenta cómo en la jerarquía urbana corresponden al segundo nivel, como son Zaragoza, Sevilla, Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser muy útil para contestar a una pregunta que os dirá más adelante. ¿Qué relación guarda la jerarquía urbana con el nivel de población o a qué se debe, ¿no? El rango de esta jerarquía urbana? Y bueno, ya vemos aquí si comparamos estos dos mapas como tiene una estrecha relación con el nivel de población que concentre cada una de estas capitales, ¿no? Si pasamos a ver un poco las preguntas que nos encontramos en este primer caso, ¿no? Lo que nos dice la pregunta A es que expliquemos la organización del sistema de ciudades, del sistema territorial de ciudades español, que ya lo habéis podido ver en alguno de los vídeos que os he subido a la plataforma. Y bueno, aquí en este mismo mapa se nos muestra, ¿no? Lo que tenemos que explicar son las metrópolis nacionales, que otras metrópolis de diferentes órdenes van derivando y van escalando de esas primeras metrópolis nacionales, ¿no? Sería también esto, lo podéis contestar tanto en la A como en la B, ¿no? Que sí puede ser una pregunta un poquito más confusa, donde nos dice relaciones establecidas entre las ciudades y la distribución espacial de cada subsistema en el territorio. Es decir, esto lo que nos está explicando es, o lo que nos está preguntando es que expliquemos cuál es la influencia o hasta dónde llega la influencia de cada una de las ciudades en el territorio. Y esto, si recordáis, es algo que está también muy relacionado, tanto que lo podemos ver en este mapa como lo podemos ver en el mapa siguiente, ¿no? Que nos va a establecer estos, lo que se van a llamar los ejes urbanos. Pero si lo recordáis de temas anteriores o del segundo trimestre, veíamos algo muy parecido o unos esquemas de relación muy parecidas cuando estudiábamos el tema de la industria, cuando estudiábamos el tema del transporte y el tema del turismo. O sea que si tenéis por ahí a mano los casos prácticos que vimos sobre las redes de transporte o sobre las redes de tejido industrial español, vais a daros cuenta cómo las respuestas son muy parecidas, ¿no? Porque al fin y al cabo la población se distribuye pues, por los sitios donde hay más trabajo y en los sitios donde hay más trabajo suelen ser pues, también los sitios donde hay más industria, más turismo, ¿vale? Y en la C
nos pregunta qué relación hay entre la distribución del sistema urbano y la distribución de la población, ¿vale? Eso es algo que os comentaba al principio, ¿no? Y que me va a valer también para pasar al siguiente caso práctico. Si vemos aquí cuáles son las metrópolis más importantes por escala y por rango y lo comparamos con el siguiente mapa, pues veremos que es muy parecido, que se asemeja bastante el rango de las ciudades con el número de población que tenga cada una de ellas, ¿no? Aunque quizás podréis encontrar alguna que otra excepción. En este segundo mapa, como ya os decía, nos encontramos la distribución de las ciudades más importantes de España, pero ahora lo que nos plantea no es el rango de ciudad que tenga cada una de ellas, sino el número de habitantes, como vemos aquí en la lista, ¿vale? Y otra cosa que nos expresa es a su vez lo que se conocen como los ejes urbanos, ¿no? Estos espacios de relación en diferentes ciudades. Si os fijáis, pues aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro que en este caso, y esto es muy importante porque nos lo va a preguntar después, si os fijáis, este eje urbano andaluz no es como este que nos encontramos en el Mediterráneo, ni como este que nos encontramos en el Cantábrico, que son como muy rectos, sino que aquí en este eje Mediterráneo andaluz nos lo encontramos dividido como en dos ramificaciones, ¿no? Eso es muy importante, muy interesante, porque cuando nos pregunte a qué se debe esta ramificación en dos ramales, valga la redundancia, del sistema urbano andaluz, tenemos que preguntarnos qué hay aquí en medio que impida la conexión de este ramal con este ramal. Esto es algo que deberíais contestar pensando en el primer trimestre, ¿vale? En algo que vimos en el primer trimestre. ¿Qué hay aquí en medio que incomunica esta zona de Andalucía con esta otra Andalucía, haciendo que el nexo de unión, lo que une los dos ramales, sea este espacio de la provincia de Cádiz? ¿Vale? Bueno, pues vamos a pasar a ver qué nos pregunta. En este caso, vemos que en la pregunta A nos pregunta por el nombre de cada una de las ciudades, dependiendo de su rango, pues es bastante fácil. En la pregunta B nos pregunta por los ejes urbanos, ¿no? ¿Cómo llamaríamos a estos ejes urbanos? Y que digas el nombre de las comunidades a las que abarca. También hemos visto preguntas de ciudades, preguntas de comunidades. En la pregunta C nos pregunta por los condicionantes geográficos que favorecen la bifurcación del eje andaluz. Es algo de lo que hemos estado hablando hace unos segundos, ¿no? En el D nos pregunta que expliquemos los principales ejes urbanos que tenemos aquí expresados en el mapa, que digamos cómo es su composición, cuál es su desarrollo, ¿no? Y su alcance. Y luego, bueno, pues en las últimas preguntas también nos pide que citemos las aglomeraciones urbanas que se encuentran en ese rango, ¿no? Que nos están preguntando. Luego, pasaríamos a estudiar los planos urbanos, ¿no? En los siguientes casos que nos podemos encontrar. Aquí, pues en este caso, vamos a ver varios casos, como son, en este caso, el plano de la ciudad de Barcelona, y después veremos el plano tanto de Pamplona como el plano de Toledo. También tenéis un vídeo explicativo de los planos de las ciudades, ¿no? Aquí en este caso, el plano de Barcelona es un ejemplo muy clarito porque a través del trazado de sus calles, que en este caso también está diferenciado con números, ¿no? Pues nos podemos un poco hacer a la idea de la evolución histórica que ha tenido cada una de estas ciudades. De este modo, pues nos encontramos una zona
donde las calles son más estrechas, más intrincadas y más organizadas, que se correspondería pues con la zona antigua, la zona de expansión medieval, una zona que suele ser redondeada debido a que puede mostrar rasgos de la existencia de alguna muralla en un tiempo ancestral. Y luego fuera de esta zona de plano ortogonal, lo que nos está diciendo que es una expansión, un ensanche más propicio del siglo XIX y siglo XIX-XX. Y más hacia las afueras pues nos encontramos las zonas periféricas, ¿no? Aquí lo que preguntar pues es que describamos cada una de estas zonas, que digamos con qué número se corresponde, que digamos qué procedencia, de qué época corresponde o se remonta a cada uno de estos de estas zonas diferenciadas, ¿vale? Y en los siguientes casos prácticos que vamos a ver va a ser algo pues muy parecido, ¿vale? Aquí nos encontramos otro plano de la ciudad de Barcelona, también con sus numeritos, quizás este se ve un poquito mejor, ¿no? La zona de plano irregular, la zona de plano ortogonal, las zonas periféricas, ¿vale? Para que con los números organicemos cada una de esas zonas. Y luego pues nos encontramos otro ejercicio muy parecido a los primeros, que es el plano del sistema de ciudades español. Nos va a hacer unas preguntas muy parecidas a las que nos hemos encontrado en los casos prácticos 1 y 2. Y luego en los últimos dos casos prácticos nos encontramos el plano de Pamplona, que al igual que en el de Barcelona, lo que tenemos es que diferenciar las de plano ortogonal, que son del siglo XIX-XX, conocidas también como ensanches, la zona de plano irregular, que es la zona más medieval y la zona más antigua, el origen de la ciudad, y luego las zonas periféricas, que están más alejadas, o zonas residenciales, y lo mismo en el último caso que vamos a estudiar, que es el plano de Toledo, ¿vale? Exactamente igual, ¿vale? Nos encontramos las mismas zonas que debemos diferenciar. Y nada más por este vídeo. Si tenéis alguna duda con alguno de estos casos prácticos, pues podéis escribirme por correo, podéis escribirme a través pues, de cualquiera de las plataformas por las que os comunicáis normalmente conmigo. Muchas gracias por vuestra atención.